ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio. Si nosotros tenemos acá un fluido que está aquí, ¿ya? Incompresible, como decir el agua, la gasolina, diésel, mercurio, aceite, ¿ya? Dentro de un recipiente de paredes indeformables. Dice que esa presión se ejerce con igual intensidad. Supongamos que tenemos aquí una molécula de agua o de líquido. Dice que esa presión se transmite en todas las direcciones exactamente igual. Entonces, si nosotros aquí vamos a ver que las presiones son las mismas en cualquier dirección, eso me dice el principio de Pascal, ¿ya? Pero eso tenemos que demostrar, ¿ya? Tenemos que demostrarlo que sucede eso. En pocas palabras se podría resumir afirmando que toda presión sobre un fluido se propaga sobre toda la superficie de manera uniforme. En el principio de Pascal puede comprobarse utilizando la esfera hueca, perforada en diferentes lugares y provista de un émbolo. Al llenar la esfera con agua y ejercer presión sobre ella mediante el émbolo, se observa que el agua sale por todos los agujeros con la misma velocidad y con la misma presión. Entonces, vamos a ver que la aplicación importante del principio de Pascal está en las máquinas hidráulicas, está en los gatos hidráulicos, ¿ya? Hemos explicado en la anterior clase, ¿ya? Que aquí, en esta si yo aplico una fuerza 1 aquí, sobre un área 1, yo estoy obteniendo que la presión 1 es igual a fuerza 1 sobre el área 1. Y aquí voy a tener un peso que va a estar aplicado sobre esta área 2. Entonces voy a tener una presión 2 que va a ser este peso 2 que es igual a esta F2 sobre un área 2. Como vemos que las presiones son iguales en cualquier punto, dice que es lo que me dice el principio de Pascal. En un punto en equilibrio, dice, las presiones van a ser las mismas. Entonces vamos a ver de que F1 sobre área 1 es igual a F2 sobre área 2. ¿Ya? Que es el principio que nosotros tenemos en Pascal, ¿cierto? Según la ley de Pascal. Entonces ustedes ven aquí, tenemos la fuerza F2, la F1 sobre el área 1 sobre el área 2, y nosotros aquí tenemos exactamente la misma fórmula que hemos deducido ahorita, ¿ya? Y ese es el principio fundamental de la ley de Pascal. Entonces, yo voy a dejar de compartir y vamos a hacer acá compartir pantalla. Ahora es 27, ¿no? SIP 229. ¿Eh? Entonces, yo voy a hacer aquí el principio de Pascal. Pero voy a suponer yo una cuña
donde este sería el eje Y. El eje Y. Supongamos que este de aquí es el eje Z. Este de aquí sería el eje X. La cuña la vamos a tener así. No, o sea, un ratito, vamos a mejorar este dibujo. Muy largo lo hizo aquí. Aquí. Muy largo lo hice ahí. Ya. Entonces, aquí yo tengo una cuña. Ya. Supongo hacer una cuña de madera. ¿Ya? Aquí yo voy a tener ese sería, ¿qué plano sería ese de ahí? Este, el rojo. Suponiendo que esto es un diferencial de Z, este de acá es un diferencial de Y y este es un diferencial de X. Porque yo estoy tomando un diferencial de volumen. Entonces, este que está con rojo sería diferencial de X, diferencial de Z. Bien, si yo estoy tomando otro plano, por ejemplo, este azul. ¿Ya? Ese plano azul es el diferencial de Y por diferencial de Z. Como aquí tengo una superficie de mi cuña, a ver, lo vamos a poner con verde, haciéndolo más bonito esto. Acá voy a tener algo así, que como nosotros vamos a ver, en este caso, yo voy a decir que esto es un diferencial de S. Por lo tanto, esto verde de aquí, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar DDS por DDZ, ¿cierto? Por DDZ, ¿cierto? Porque el eje Z es este de aquí. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Como yo necesito calcular presión,
en cualquier, porque esa es una cuña minúscula, yo voy a tener aquí una fuerza que yo la voy a llamar F2 sobre este plano de aquí de abajo, ¿ya? Sobre el plano rojo yo le voy a llamar F1, que sería la fuerza que actúa sobre ese plano, porque sabemos que presión es igual a fuerza sobre área. ¿Ya? Y aquí, sobre el plano este de aquí, el verde, le voy a llamar que hay una función F3. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos a ver, sería este el plano. Y yo tengo aquí una fuerza que sería la F3. Como yo quiero hacer sumatoria de fuerzas verticales y horizontales, aquí se me descompone en dos fuerzas. Aquí tengo un ángulo θ, ¿no? Entonces aquí voy a tener que decir F3 de X y esta va a ser F3 de Y. Por lo tanto, el F3 de X va a ser igual a mi F de 3 por el seno de θ, ¿no? ¿Cierto? ¿De acuerdo? Sí, ingeniera. El F3 de Y va a ser mi F3 por el coseno de θ. Entonces, aquí yo tengo mi descomposición de fuerzas, mi F3 de y aquí tengo mi F3 de X. Bien, un ratingo, creo que hay alumnos que están esperando. Ya, ahora, como ustedes ven, yo voy a tener aquí un triángulo, que esto es D de Y, esto se llama D de X, y esto le hemos llamado D de S. El ángulo θ se repite aquí, ¿ya? Este sería el ángulo de θ. Entonces, vamos a ver que el coseno de θ va a ser igual a D de X sobre D de S. El seno de θ, porque tengo que ver allá seno y coseno, va a ser igual a D de Y sobre D de S, ¿cierto? Y por lo tanto, voy a tener que el F3 de X va a ser mi F de 3 por el seno, que sería D de Y sobre D de S. El F3 de Y va a ser F3 por D de X sobre D de S. Tengo esos dos valores. Bien. Ahora lo único que yo voy a hacer es sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de fuerzas verticales. Sumatoria de fuerza en X debe ser igual a 0. ¿Cuáles son las sumatorias de fuerzas en X? Va a ser mi F2 menos mi F3 de X igual a 0, ¿cierto? Entonces, mi F2 menos el F3 de X por D de Y por D de S. Entonces vamos a tener bueno, si yo tengo que fuerza es igual, a ver,
Presión es igual a fuerza sobre área. Entonces la fuerza es igual a la presión por el área, ¿no? Entonces fíjense, para el F2 yo voy a tener la presión en 2. ¿Por qué área? ¿Dónde está actuando la fuerza 2? No escucho. El D de Y. Ayer. D de Y por D de Z, ¿cierto? Bien. Y eso va a ser igual al F de 3. El F de 3, ¿cómo se llama el F de 3? Que sería la fuerza 3, va a ser la presión en 3. ¿Por qué área está actuando la presión en 3? ¿En qué área? Esa fuerza 3, ¿en qué área está actuando? DS por... No me acuerdo, no tengo, no se S por ve. DZ. Ya, ese D. sería el F3 de X, pero el F3 de X dice F3 por coseno, ¿no? Que sería por D de Y. A ver. Sería el F3 por el D de Y sobre el D de S, ¿no ven? Está bien. Porque fíjense, de aquí a aquí es simplemente el F3 de X, ¿no ven? Bien, entonces sería la presión, digamos la fuerza, ¿no? Presión por el área. Entonces, vamos a ver que aquí este DDS se me va con este DDS. Y voy a tener que la presión 2, a ver quién se me va. D de Y sobre D de Y, D de Z se me va con el D de Z. Entonces yo he llegado a la conclusión de que la presión en 2 va a ser igual a la presión en 3. ¿Bien? Si yo hago sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, entonces voy a tener el F3 de Y debe ser igual al F1. Entonces el F3 de Y, aquí tengo, que va a ser F3 por D de X sobre D de S va a ser igual al F1. Ya, pero eso yo lo tengo que poner en presión. ¿Ya? Entonces la fuerza igual a la presión por el área. El F3 sería la presión 3. ¿En qué área está dando la presión 3? En el área D de S, D de Z, ¿no ven? Por, esta sería la presión del área por D de X sobre D de S. Y la presión, la fuerza en 1. Entonces va a ser la presión que hay en 1 por el área. Entonces va a ser presión en 1 y esa fuerza está actuando sobre el D de X, D de Z. Entonces, como ustedes ven, este D de S se me va con ese D de S. Este D de Z se me va con este D de Z, D de X sobre D de X. Por lo tanto, yo llego a demostrar que la presión 3 es igual a la presión 1, ¿no? Que es justamente lo que me dice Pascal, que en ese punto todas las presiones son iguales. Por lo tanto, yo llego a la conclusión de que la presión 1
va a ser igual a la presión 2, es igual a la presión 3. ¿Cierto? Por eso me dice, en un punto considerado a una profundidad H, las presiones son las mismas, ¿cierto? Las presiones son las mismas. ¿Qué es lo que me dice el enunciado de Pascal? Debo demostrar que las presiones son iguales. De piezómetro, ¿ya? Barómetro. Bueno, yo quiero más que todo que ustedes vean la diferencia entre un manómetro y un piezómetro, ¿ya? Cuando estoy hablando de barómetro, específicamente ¿qué es barómetro? Lo que hace es medir la presión, pero de la atmósfera, ¿ya? El barómetro es un instrumento empleado para medir la presión atmosférica. Un barómetro sencillo está constituido por un tubo transparente, el que ven ahí en la figura, de longitud de 762 milímetros de mercurio, ¿ya? Si está hundido verticalmente en un extremo recipientemente que contiene mercurio, entonces ese mercurio se sube hasta una cierta altura, 762 milímetros de mercurio, ¿ya? El tubo tiene cerrados sus extremos superior y abierto el inferior en el inferior, extremo por el que se introduce el mercurio por el interior del tubo, ¿no? Pero aquí está abierto en esta parte y se introduce hacia arriba, ¿ya? Debido a la presión, a esta presión del aire acá, debido a esta presión atmosférica, entonces, porque la atmósfera tiene una presión, entonces me está obligando a que el mercurio suba hasta ahí, ¿ya? Entonces, por el que se introduce el mercurio por el interior del tubo. Si la presión atmosférica es de 1.033 kilopondio, porque es una fuerza ahí, sobre centímetros cuadrados. Se puede calcular la altura real alcanzada por el mercurio mediante la presión. Entonces vamos a tener 1.033 por 13.10 elevado a la 3, que me da 0.76 metros, que son los 760 milímetros de mercurio. Por eso hemos dicho anteriormente que una atmósfera en altura de presión sería 760 centímetros de mercurio, no de agua, de mercurio, ¿ya? Por esta medición, por este laboratorio que tenemos ahí. ¿Mm? ¿De acuerdo? Bien, eso sería el barómetro, mide la presión atmosférica. Bien. Los piezómetros. Cuando queremos medir la presión de otros fluidos, podemos utilizar un piezómetro, que es uno de los instrumentos más sencillos para medir la presión del líquido y consiste en unir un tubo a la pared del depósito o conducto donde se encuentra el líquido. Entonces, y consiste en unir un tubo a la pared del depósito o conducto donde se encuentra el líquido en cuestión, de forma que ésta puede penetrar y ascender por el tubo. Estamos ascendiendo. Por eso se llama piezómetro, porque está en forma de pie. Midiendo la altura que se logre el líquido en el tubo, se puede determinar la presión. Yo tengo esta, dependiendo de esta es una altura de presión, ¿ya? Entonces, como yo tengo que presión es igual a gamma por H,
Entonces H va a ser igual a la presión. Bueno, si yo multiplico el peso específico del líquido por esa altura que estoy consiguiendo, ya yo tengo cuánto es la presión, ¿cierto? Ese es el principio básico de todos los piezómetros, ¿ya? Que me permite obtener las presiones o alturas de presiones, ¿ya? Dice, para evitar la influencia de la capilaridad, el diámetro del tubo del piezómetro debe tener 13 milímetros. No, aquí está mal, o más, no puede ser más. ¿Por qué no puede ser más? La altura del piezómetro. Porque hemos dicho que la capilaridad es para más o menos 10 milímetros del tubo para que suba por capilaridad. Si ya es más de 10, 20, 30 milímetros, 40, 50 milímetros, ya es otra cosa, ya no es capilaridad. ¿Sí? Porque eso tiene que subir por capilaridad. Ah, no, perdón, más de 13 milímetros, ¿no? De acuerdo, estoy al revés. Está bien, más de 13 milímetros porque si es menor a 13 o menor a 10 ya hay un efecto de capilaridad y lo que no estoy midiendo es la capilaridad sino la presión. Al revés, perdón jóvenes. ¿Ya? Bien, entonces en eso consiste un piezómetro. Entonces, como la práctica vamos a ver que ustedes me digan qué manómetros conocen, qué es un piezómetro, qué es un barómetro, algo que expanda esta teoría de aquí, para que ustedes tengan muy en cuenta. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a dejar, creo que aquí ya lo hemos, todo ya lo hemos visto. Vamos a dejar de compartir. Ya. Y hemos demostrado la ley de Pascal. Ahora vamos a demostrar la ley de Stern. ¿Cuál era la ley de Stern? ¿Alguien me puede refrescar la memoria? ¿A dónde queremos llegar? A demostrar que el delta P es el peso específico por el delta H. Quiero demostrar que P2 menos P1 es igual a gamma por H2 menos H1. Eso es lo que yo quiero demostrar en la ley de Stevin. Así como acá he querido demostrar que las presiones P1, P2 y P3 son iguales. Entonces, para ello, yo sé que voy a tomar una línea de referencia. Como hay un desnivel de ahí, yo tengo que tomar una altura. Y aquí voy a considerar un tubo inclinado. ¿Sí? Que tiene, por decir, esto es un diferencial de L. Vamos a considerar acá ¿ya? Un otro eje, digamos, que está por donde circula o por donde está estático, porque no circula, está estático el líquido ahí adentro, ¿ya? Aquí y aquí. Aquí quiere decir que es un H1 y aquí hay un H2, ¿ya? Yo tengo un líquido que está en reposo ahí. Entonces, voy a tener una fuerza 2 y una fuerza 1 que está actuando aquí.
Estoy considerando que este es el punto 2 y este es el punto 1. Entonces aquí va a actuar, para ver la presión, aquí voy a actuar una fuerza 2. Aquí va a actuar una fuerza 1. ¿Ya? Pero aquí como yo tengo esta partecita de aquí, yo le voy a hacer un diferencial de área. ¿Por qué? Porque la presión está actuando sobre ese diferencial de área, ¿no? Fuerza por área, fuerza sobre esa área, yo tengo la presión. Pero aquí también voy a tener un diferencial de área que va a ser el mismo, no va a cambiar, pero aquí voy a tener un diferencial de W, que sería el peso del agua, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ese diferencial de W yo lo voy a proyectar sobre este eje, sobre el eje AA. ¿Ya? Voy a tener el eje AA. Bien. Entonces, yo voy a encontrar aquí la fuerza F2. F2, ¿a qué va a ser igual? ¿Alguien me puede decir? ¿El F2 cuánto vale? F1. No, en función de la presión. H1 menos H2. Bueno, un ratito. Yo sé que presión es igual a fuerza sobre área, ¿cierto? Entonces, fuerza va a ser la presión por el área. Entonces, el F2, fíjense que aquí está actuando sobre esta área de aquí. ¿Ya? Entonces, va a ser la presión 2 que hay en ese punto 2 por el diferencial de área. La fuerza F1 va a ser igual a la presión E1 por la diferencial de área. El diferencial de área 2 va a ser igual al diferencial de área 1. Yo le estoy poniendo diferencial de área, ¿no? Porque no cambia, es el mismo tubo, ¿ya? No cambia. Si hubiera cambiado ahí, yo le pondría otra área, ¿cierto? Bien. Entonces, lo que yo voy a hacer, ¿cuánto vale el diferencial de W? Porque aquí tengo un diferencial de W. En la dirección de A, le voy a poner en la dirección de AA. ¿Cuánto vale ese diferencial de W? Ahora me voy a explicar, ¿no? Porque es un peso también, ¿no ven? Entonces yo voy a tener, a ver, aquí voy a tener este W. Y yo voy a tener este ángulo como referencia. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que W es igual a masa por la gravedad. La masa es igual a masa que es igual a ρ por la gravedad, por el volumen, perdón. Ρ por volumen, porque el volumen es igual a masa sobre, bueno, ρ es igual a masa sobre volumen, ¿cierto? Hemos visto anteriormente este concepto de la densidad, ¿ya? Entonces aquí voy a tener, en vez de escribir masa, escribo ρ por diferencial de volumen por la gravedad. Eso es densidad. Y el volumen va a ser igual a diferencial de área
por diferencial de R por la gravedad, ¿cierto? Ese va a ser el diferencial de W. Y si nosotros lo escribimos, porque no me gusta aquí, ρ por la gravedad es el peso específico por la densidad de área, por la derivada de área, por la derivada de L. Aquí voy a tener que ρ por la gravedad igual a peso específico también. ¿Ya? Bien. Entonces, ese W en la dirección del eje A va a ser igual a ese diferencial de W por el seno de θ. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que ese diferencial de W en la dirección de AA va a ser gamma por diferencial de área, por diferencial de R, por el seno de θ. Bien, entonces yo voy a hacer sumatoria de fuerza en AA, ¿ya? Sobre esa dirección del líquido. Entonces, fíjense, yo voy a tener F2 menos diferencial de W por el seno de θ, porque yo tengo una fuerza ahí, ¿ya? Ya no tengo yo ahí una presión, porque yo he tenido que, acá estoy hablando ya de fuerza. Eso menos el F1 debe ser igual a 0. Entonces, si nosotros aquí vemos, F2 va a ser P2 por diferencial de área menos el peso específico por diferencial de área por diferencial de L por el seno de θ. Bueno, este es en AA, no está bien. De gamma de DL está bien seno de θ menos F1 que va a ser P1 por diferencial de área vale 0. Como ustedes ven, todos tienen diferenciales de área. Esto se me va. Y me quedaría, a ver, ¿qué me queda? P2 menos P1 es igual a gamma por DDL por el seno de θ. ¿De acuerdo? Eso es lo que me queda. Entonces, si yo voy a trabajar con trigonometría, también aquí tengo un DDL, porque tengo el DDL que es este de acá, ¿no ven? El objeto. Este es el ángulo θ. Y fíjense, el DDL, la altura va a ser H2 menos H1. Menos H1. Entonces, ¿cuánto vale el seno de θ acá? Vale H2 menos H1 sobre la hipotenusa, sobre DDL. Por lo tanto, voy a tener P2 menos P1, va a ser gamma por DLL por el seno, que sería H2 menos H1 sobre el diferencial de L. Entonces, como vemos, este DDL se me va con este DDL
Y lo que yo quería demostrar es que P2 menos P1 es igual a gamma por H2 menos H1. Entonces, hemos demostrado de dónde sale la ley de Stevin. La diferencia de presiones es igual a el peso específico por la diferencia de altura. ¿Sí? Bien. A ver, vamos a repasar ahorita un poquito. ¿Queda entendido, jóvenes? Hemos demostrado la ley de Stevin. ¿Qué es eso? Hemos demostrado la ley de Pascal, que las presiones son iguales. Una repasadita más de la ley de Stevin. A ver, denle una miradita ahí. Todo esto que yo estoy haciendo de aquí es debido a este peso de aquí. ¿Ya? Y eso lo estoy proyectando sobre el eje A. Sabemos que ρ igual a masa sobre volumen. Masa es igual a ρ por volumen. Sabemos que el peso específico es ρ por gravedad. Y como aquí yo tengo un peso y yo tengo un diferencial de peso, por supuesto, después, voy a tener que el peso es igual a masa por la gravedad. Y como ustedes masa es ρ por volumen. Entonces, aquí tengo la masa, que es ρ por diferencial de volumen por la gravedad. Diferencial de volumen va a ser diferencial de área sobre L, por D de L. Porque tengo este tubo. ¿Eh? Y esta es un D de L. Y aquí tengo un área. Entonces va a ser D de L por D de L. El volumen es de ese pequeño tubo. ¿Ya? Es el diferencial de volumen. Ρ por gravedad es peso específico, entonces el diferencial de W me sale este. Pero esto es este de aquí, el que está en la dirección de X, yo lo tengo que hallar en la dirección del ángulo, del eje AA, ¿no? Entonces, fíjense, si W es este de aquí, y el ángulo que estoy tomando es este θ, entonces cuando yo proyecto esto de aquí va a ser este por el seno de ese ángulo. ¿Ya? Entonces, estoy proyectándolo sobre este eje, este es el eje A. Por lo tanto, tengo diferencial de W por el seno, ¿sí? Entonces, esto de aquí, yo lo tengo hasta aquí y le aumento el seno. Y lo único que estoy haciendo es sumatoria de fuerza en la dirección A. Y ahí se me va todo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Listo? Está bien, ingeniero. Muy bien. Vamos a darle una repasadita acá a la ecuación fundamental de la estática. ¿Bien? Bien. Aquí vamos a darle una repasadita para que quede claro. Se puede demostrar también esto. Ya creo que allá arriba está demostrado. Tomando una pequeña paralelepípedo de agua o de líquido. De la hidrostática, por supuesto, ¿no? Bien. Si yo tengo un eje de referencia, es importante ese eje de referencia. Supóngase
que aquí en este caso yo voy a tener mi eje de referencia. Y yo tengo aquí un tubo, ¿no? Donde aquí, por supuesto, hemos visto que actúa una fuerza F1 por un diferencial de área. Y aquí hemos visto que actúa otra fuerza F2 por esta área de aquí. Aquí no le pongamos diferencial, pongámosle área. Por el área. Entonces, con referencia a ese punto, yo voy a tener H2. Aquí voy a tener H1. ¿Ya? ¿Y qué me dice la energía? Porque estamos hablando un poquito de energía acá. ¿Ya? En el punto 1 va a ser igual a la energía en el punto 2. Y eso es igual a una constante. Entonces, la ley fundamental, la ecuación fundamental de la estática me va a decir que la presión 2 sobre el peso específico del líquido, aquí tiene un gamma de líquido, más un H2, va a ser igual a la presión 1 sobre gamma más un H1. En algunos libros o algunos textos lo expresa como peso específico, no como densidad, no como peso específico, ¿ya? Si todo esto lo multiplicamos por G, vamos a tener que P2 por G, y sabemos que esto es igual a ρ por la gravedad. Entonces aquí vamos a tener ρ por la gravedad más H2 por la gravedad es igual a P1 por la gravedad dividido entre ρ por la gravedad, H1 por la gravedad, ¿no? Todo lo multipliqué por la gravedad. Entonces ustedes ven que esto se me va con esto se me va con esto. Y si ustedes quieren expresarla en función de ρ, la pueden expresar también, ¿ya? Pero para mí más fácil es trabajar con el peso específico, porque fíjense, esto, si yo trabajo con el peso específico, yo sé más fácil para mí deducir que P es igual a más por H. Y como estas son alturas de presión, va a ser presión sobre el peso específico. ¿Me dejo entender? Más fácil, ¿no? Porque las alturas de presiones son las mismas, me dicen, tanto en el punto 1 como en el punto 2, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Como yo tengo que presión es igual a gamma por H, la altura de presión es igual a la presión sobre gamma. Por eso esta es una altura de presión. Esto de aquí es una altura de presión. Al igual que esta de aquí. ¿Cierto? Entonces, estoy considerando puro alturas de presión. No estoy ahí en esa fórmula correcta, ¿no? Aquí, en esta primera.
Cuando yo digo aquí, esta de aquí es una altura de presión. ¿Ya? Esta de aquí también es otra altura de presión. ¿Ya? Entonces todas son alturas. Es como tenga altura de la presión más la altura de la presión más la altura en el otro punto, ¿no ves? Por eso que a mí más me interesa esta fórmula primera. Se la ve mejor porque yo estoy hablando de alturas de presión. ¿De acuerdo? Bien. Y esa sería la ley fundamental o la ecuación fundamental de la estática. ¿Ya? La ecuación fundamental de la estática. Según el eje de referencia, ¿no? Pero prácticamente hablamos de alturas de presiones, ¿no? ¿Qué? Prácticamente es parecida a la ley de Stevin, ¿no? Prácticamente viene de la ley de Stevin, eso, ¿no ves? Porque si yo todo lo divido entre, no hay tanto, ¿no? Entre aquí, a ver, si la ley de Stevin todo lo divido entre P2 menos P1 sobre gamma es igual al H2 menos H1. Presión 2 sobre gamma menos presión 1 sobre gamma, H2 menos H1. ¿De acuerdo? Entonces, aquí esta es una altura de presión, esta es una altura de presión, esta es una altura y esta es una altura. Bien, entonces prácticamente es casi lo mismo, ¿no? Bien, ¿entendido, jóvenes? Y esto aquí le vamos a decir que es igual a una constante, porque son constantes todas. ¿Ya? Bien, aló, ¿se entendió? Sí, compañera. Bien. Vamos a hacer un ejemplo. A ver. Es decir, en esta unidad, lo que yo deseo repasar es presión en un punto, ¿ya? Hacer la ecuación fundamental de la estática, hacer la ley de Stevin y la ley de Pascal. Esos son, por supuesto, amén de todo lo que son los diferentes mediciones de aparatos que me miden las presiones. Entonces voy a tener también importante Stevin, Pascal, ¿qué más hemos hecho? Ecuación fundamental. ¿Ya? Después, que es una presión importante en un punto. Después, lo que es un manómetro, un barómetro y un piezómetro. ¿Ya? Mediciones de presión, simplemente esto. ¿Ya? Mediciones de presión. Después, yo voy a hacer que la presión absoluta, esta es una ecuación fundamental, que sería la presión relativa más la presión atmosférica. Todos estos aparatos me miden la presión relativa. Cuando yo hablo de presión relativa, es lo mismo que decir presión hidrostática, o simplemente presión. ¿Ya? Simplemente todos estos aparatos me miden presión, una presión hidrostática o presión relativa. ¿Ya? Bien, entonces esos son los conceptos básicos, elementales que nosotros estamos viendo en esta otra unidad. Amén de eso, nosotros vamos a hacer enseguida los diferentes ejercicios donde yo aplico todos estos principios, ¿ya?
y y hago una aplicación en superficies sumergidas que son las compuertas. ¿Ya? Bien, entonces vamos a empezar. Ya, esto lo borro porque simplemente quería repasarlo un poco, que es lo más importante de esta unidad. ¿Ya? Bien, vamos a hacer ejemplos entonces. A ver, supongamos que yo tengo un piezómetro así. De aquí me voy así. Por supuesto, si yo lo quiero dibujar más bonito, voy a tener así, ¿no? Y aquí yo voy a instalar, que normalmente se lo pone así, una presión en el punto A. Me está midiendo una presión en el punto A. Y a esta distancia de aquí, donde está midiéndome, yo tengo 1 metro. Hola, hola. Sí, está en clase. Sí, ya, ok, chao. Ya. Desde ahí hasta ahí yo he medido 0,50. Pero aquí esto voy a considerar que la presión atmosférica es igual a 0. ¿Ya? Porque es un tubo abierto. Cuando los tubos son abiertos, como me estoy midiendo solamente presiones relativas, ¿ya? Entonces yo voy a considerar que la presión atmosférica es 0, ¿ya? ¿De acuerdo? Y de aquí a aquí, yo voy a tener una subida de mercurio debida a esa presión que me mide ahí en el punto A. Pero aquí yo tengo aceite, ¿ya? Y ese aceite un DR tiene de 0,86. Esto es aceite. ¿Ya? Sabemos que el DR del mercurio es 13,57, 56, depende. ¿Ya? 13,57. Ahora, ¿qué es lo que se quiere? Se quiere calcular cuánto es la presión que hay en A. O sea, cuánto debe ser la presión en A para que el mercurio se me suba hasta los 50 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la presión en A? Bien, entonces vamos a considerar que el gamma del agua es 9,81 kilonewton sobre metros cúbicos. Por lo tanto, el gamma del aceite igual al DR del aceite por el gamma del agua. Eso ya lo hemos visto. El gamma del mercurio, el DR del mercurio por su peso específico del agua. Ya hemos visto en las anteriores fórmulas, ¿cierto? Entonces, encontrar la lectura del manómetro.
Entonces, ¿qué es lo que me voy a...? Esto es sumamente fácil, más fácil que pegar un borracho, jóvenes. Yo empiezo con mi presión en A. Si me voy hasta este punto 1, ¿cuánto es la presión en 1? ¿Cuánto sube? Negativo. Si me voy hacia arriba, es negativo. Si me voy hacia abajo, sería positivo. Entonces, la presión en este punto va a ser el peso específico del aceite por 1 metro. Y como yo sé que la presión aquí es igual a la presión acá, entonces yo le he dado esa raya de aquí porque ahí hay un cambio un cambio de líquido, ¿ya? Pero justamente en eso de ahí las presiones son las mismas, ¿ya? Pero yo tengo que aquí esta presión es la misma. ¿Por qué? Porque este líquido es el mismo, fíjense, este líquido desde aquí hasta aquí es el mismo. Si me hubiera cambio de líquido, no fuera la misma, ¿ya? Entonces, yo lo traslado a la presión ahí, y si me voy arriba, tengo que presión es igual a gamma por H. Vamos a tener gamma del mercurio por 0,5 igual a la presión atmosférica que vale 0. Entonces, vamos a tener que presión en A, gamma del aceite, que es el DR, 0,86 por 9,81 por 1 metro más 13,57 por 9,81 por 0,5. Facilín calcular la presión en A. 981, 0,86 más 13,57 por el 0,5. Bien, entonces, ¿cuánto sería la presión, por favor? No nos olvidemos aquí que la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2, igual a la presión en 3. La presión de 2 es igual a la presión en 3 porque es el mismo líquido. Y la presión en 1 es igual a la presión en 2. Si quieren pueden tomarlo así también para que no se confundan. La presión 1 es igual a la presión 2 porque tenemos el mismo líquido. Y la presión 2 es igual a la presión 3 porque tenemos el mismo líquido también. Aquí el rojo. Bien. Sale, ingeniera, 74,99. Sí, eso sale. Está bien, eso sale. 74,99 kilonewtons sobre metro cúbico, ¿cierto? Ya. A ver, un ratito, voy a buscar otro ejemplo. Vamos a discutir sobre este problemita de aquí. Lo tengo algo así, no mucho medio.
Ya. Por supuesto que esos son dobles, ¿ya? Ya. Estos son esto es un contenedor. Ya. Esa sería la superficie. Aquí, a partir de aquí, hacia arriba hay aire, ¿no? Y aquí yo le voy a llamar el punto F. El punto aquí tenemos el nivel de agua, ¿no? O aceite. Entonces, un aceite, aquí vamos a tener A, en este punto voy a tener E, de aquí a aquí hay 1,5 metros, al punto B, tres metros, al punto C, voy a tener otros 3 puntos. A, B, C, aquí tengo D, E y F. Esto es un tanque que contiene aceite y que allá está herméticamente cerrado con aire y que debido a la presión atmosférica y a esos valores, ese aceite se me va hasta ahí. Bien, yo le pregunto cuánto vale PDA. Estamos hablando de presiones manométricas simplemente. ¿Cuánto vale PDA? ¿Aló, aló? Me pide calcular la presión manométrica en PDA. No entra la presión atmosférica en el punto A, en el punto B, en el punto C, en el punto D, en el punto E y en el punto F. En el punto F me mide la presión que tiene el aire ahí. Ya, yo les pregunto cuánto vale PDA. Escucho, jóvenes. Presión manométrica en A. Aló, aló. Está abierta la atmósfera ahí. No sería cero. Cero. Porque esta es una presión manométrica.
Si fuera una presión absoluta, sería ahí en ese nivel de A, yo tendría la atmósfera, ¿cierto? Nada de que ver con el aceite todavía. Es una presión atmosférica que está sobre el nivel A. Ya, ¿cuánto vale la presión en B? Va a ser la presión en A más el gamma del aceite por la distancia, por 3 metros. 0 más el gamma del aceite, el aceite que me da el TL del aceite, 0,90. No sería 0,90 por 9,81 por 3. Entonces eso sería la presión en B. ¿Cuánto sería? $26,487, ingeniero. 400. 487. 48. Yeah. Podría tomarlo 26,5, ¿no? Bueno. Yo le hago una preguntita. Ahora, ¿cuánto es la presión en E? Es la misma, ingeniera, ¿La misma de quién? de la presión en B. No, fíjese, aquí está B. Y No es la misma, está porque acá. la distancia no es el mismo, ¿no? Claro, no es la misma. Acercado, ¿no? De No ya está ya yo tengo que aquí, esa yo la conozco, es 0, ¿cierto? De ya ya. Pero entonces, ¿cuánto vale la presión en E? A ver, ¿alguien me puede decir? No la 52, escucho. 52.91. La presión en E, a ver, por teoría, ¿alguien me puede ayudar ahí? El aumento de la altura nomás, ingeniera, parece. Por 6. Teoría. ¿Cuánto vale? Porque fíjense, en A y en E tenemos el mismo líquido, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Vamos a ver todos, jóvenes, colaboren. Por eso le he puesto ese ejemplo. Para que revisemos justamente eso de la teoría que yo les he dado. ¿Cuánto vale la presión en E? Alguien que me salve, jóvenes. Aquí, ¿qué he dicho yo? Aquí, fíjense, he dicho que la presión en 1 es igual a la presión en 2. Porque aquí en este nivel, si nosotros revisamos, a ver, verde, ¿no? Fíjense, desde aquí hasta aquí, ¿hay cambio de líquido o no hay? No hay, ¿no? ¿Sí? Sí, no hay. Y he dicho, si por aquí, por ejemplo, fuera otro líquido, ya fuera diferente. Ahora, desde aquí hasta aquí es el mismo líquido. Por eso yo le dije presión en 2 es igual a la presión en 3. ¿Sí? Si como aquí hay el mismo líquido en 1 y 2, que sería lo verde, esto de aquí,
Entonces yo digo presión 1 es igual a la presión 2. Si es el mismo líquido y está al mismo nivel, ¿cierto? Entonces, como ustedes son observadores, ¿cuánto vale la presión en E ahora? ¿A qué es igual la presión en E? A la presión en A. E igual a la presión en A, pues, aleluya. Y eso es igual a 0 kilonewton sobre metro cúbico, ¿no ven? ¿Sí? Entonces la presión en B igual debe ser a la presión en D. Ajá. La presión en B es exactamente igual a la presión en D. Y lo podemos demostrar. ¿Ya? Entonces, ¿pero cuánto vale? Ya tengo la presión en D. Entonces, la presión en D es igual a 26.48 kilonewton sobre metros cúbicos. ¿Cierto? Ahora sí. Yo puedo calcular cuánto vale inmediatamente la presión en F. ¿Cuánto es la presión en F? A ver, escucho, eso tiene que quedar clarísimo, clarísimo. Fíjense, si yo estoy aquí, la presión en F va a ser igual a la presión en E, que tengo hasta aquí, hasta este punto. Si estoy para arriba es menos el gamma del aceite por 1,5, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Si yo Sí, tengo sí. si yo tengo la presión en A, ya tengo la presión en E, entonces ya estoy ubicada en ese punto. Entonces, si me voy para arriba es negativo. Entonces, la presión en F, ay, perdón, aquí no lo puse bien. Entonces, la presión en F va a ser igual a la presión en E, que vale 0 menos 0,90 por 9,81 por 1,5. Menos 13,24. ¿Menos cuánto? 13,24 kilonewton metros cúbicos. Ya. Yo le puedo encontrar la ecuación en C. Más. Como yo tengo la presión en B ya, fíjense, ya tengo aquí la presión en B. Para llegar al punto C, decir gamma del aceite por 3, ¿cierto? La presión en B vale 26.48 más 0,9 por 9,81 por 3. Y esa sería la presión en C. $26,48. Ah, no, 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 estoy mal. 52.97. Kilonewton metro cúbico. Por favor, los que no estén atendiendo su micrófono. Voy a silenciar a los jóvenes y después ustedes lo encienden cuando tengan que hablar, ¿ya? Ya. Entonces, en resumen, PDA 0. PDB 26.48. PDC 52.97. PDD es igual a 26.48. Estamos hablando de kilonewton metros cúbicos, ¿no? PDE
0. Y P de F, ¿cuánto era? Menos 13.24 kilonewton metros cúbicos. Ya. Y yo le pregunto, a ver si me captaron, ¿cuánto es la presión aquí en el punto R, por ejemplo? Y aquí tengo, qué sé yo, 0,2 metros. ¿Cuánto sería la presión en R? A ver si me atendieron, si me entendieron. 0, ingeniera. Pero, No. Menos A ver los 13. demás. Los Presión en F, ingeniera. ¿Cuánto? La presión en F. La presión en F. Porque si eso está herméticamente cerrado, menos ¿ya? 13. Y eso es aire, entonces en cualquier punto, aquí, es igual a la presión en F. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a demostrar que la presión en E vale 0. ¿Cómo lo podemos demostrar? Porque hace ratito no me la creían, ¿no veo? Yo voy a empezar, fíjense, presión en A, más gama del aceite por 3 metros. Para llegar a C, más gama del aceite, si ustedes quieren, así también, por 3, me llego al punto C, menos el gamma del aceite, por 3, estoy viendo al D, me estoy dando una ronda desde aquí a aquí hasta que yo llego allá. ¿Sí? Fíjense, esto es la presión en A, esto en B, esto en C, aquí en D ya empiezo a subir desde C empiezo a subir, menos el gamma del aceite por los mismos 3 metros, eso igual a la presión en E. Entonces, como ustedes ven, esto se me va con esto y esto se me va con esto. Por eso yo digo que la presión en A es igual a la presión en E. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron? Sí, ingeniera, se entendió. ¿Se entendió? ¿No ve? Entonces yo puedo demostrar tranquilamente que la presión es la misma. Ya no me quiso borrar. Bien. ¿Qué otra forma yo puedo demostrar que la presión en E vale 0, por ejemplo? ¿Ya? Yo voy a tener la presión en D, como me estoy yendo arriba, menos gamma del aceite por los 3 metros. ¿Cuánto es esto es la presión en E? ¿Ya? Otra forma de demostrar que vale 0. ¿D cuánto es P de D? Con todos los decimales. claro. ¿Ya? Entonces, nuevamente yo puedo demostrar que es 0 kilonewton metros cúbicos. ¿De acuerdo? Porque el P de D es igual al P de B. Y el P de B, fíjense que era esto de aquí.
0,9 por 981 por 3. Ahí está. Este es el PDD. Es 0,9 por 981 por 3, que viene a ser lo mismo acá. Esto es 0,9 por 9,81 por 3, entonces sale 0, lo mismo. ¿Ya? ¿Entendieron ahora cómo funciona la cosa? Inge, ¿se entendió? Sí, se entendió. Bien, vamos a hacer un último ejemplo, a ver. A ver, vamos a dar otro piezómetro. Aquí. Ahí tengo un manómetro en A. Y aquí ustedes saben por qué los albañiles han estado en alguna construcción ya ustedes. ¿Alguien estuvo allá en alguna construcción o viendo cómo sacan niveles los Yo albañiles? ingeniera, yo ingeniera, ¿Cómo sacan nivel? ¿Cómo sacan este, nivel? se llena agua a una manguera y, digamos, Ajá. se toma dos puntos, un punto, digamos, para sacar el nivel del suelo, digamos. Para sacar el nivel del suelo, ¿no ves? Sí, Ese principio que están sacando los albañiles es un principio de la estática, ¿no ves? Sin que ellos lo sepan. ¿De acuerdo? Es un sí, principio de la estática, ¿ya? Porque lo que tratan, nivelan las presiones, entonces obtienen la altura, ¿no ves? ¿Sí? sí, 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 Entonces es lo exacto. mismo, exactamente lo mismo este principio que yo tengo acá. Este es el punto B. Vamos a ver que de aquí a acá yo voy a tener 10 pulgadas. De aquí a aquí tengo 32 pulgadas. De aquí hasta aquí yo voy a tener 9 pulgadas. ¿Ya? Pero resulta que esto de aquí lo voy a poner azulito porque es agua. Hasta ahí es agua. Luego voy a mezclarle, ¿qué dice el problema acá? 1328. Me dice que es aquí. De aquí hasta aquí yo tengo otro líquido. Y de aquí hasta acá, no sé, voy a leer ahorita bien el problema. Tengo otro líquido. A ver, el problema 328, ¿qué me dice? Para el manómetro diferencial de la figura, calcule la diferencia de presiones en los puntos A y B.
Esto de aquí es aceite. Que tiene un DR 0,85, dice. Esto de aquí es agua y esto de aquí también es agua. ¿Ya? Entonces me dice calcular la diferencia de presiones. Quiere decir PA menos PB. ¿Cuánto vale? Bien, como estamos en pulgada, ¿qué gama del agua vamos a ocupar? ¿Alguien me ilustra? Para no estar convirtiendo pulgadas a metros, porque también podemos trabajar en pulgadas. Ya, ¿alguien me ilustra con cuánto del agua vamos a trabajar? Aló, aló. ¿Cómo dice, ingeniera? ¿Con qué gama de agua vamos a trabajar? Marco. A ver, ¿con qué gama del agua vamos a trabajar? No sé si lo llevamos a... El PSI es una unidad de presión, ¿cierto? Que me dice, a ver, el PSI es igual a decir libra fuerza sobre pulgada cuadrado. Pero, yo prefiero trabajar con 62 punto grado, 62.4 libras fuerza sobre pie cúbico, o estoy mal. Pie cúbico, ¿no? ¿Alguien lo tiene por ahí? Sí, eso sería sobre pie cúbico. Bien, vamos a trabajar con ese gamma para que me salga en libras sobre pie cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a tener que 32 pulgadas, 12 pulgadas hacen un pie, 32 sobre 12 divisible entre... Ya. Y tenemos 9 pulgadas, un pie tiene 12 pulgadas, esto es igual a 9 sobre 12. Si divido entre 3 sería 3 cuartos. Y allá lo divido entre 4, 8 tercios. Bien, vamos a tomar para también aprender otras unidades, que sería el gamma del agua, que sería 62,4 libras sobre pie cúbico. Bien, entonces yo empiezo PDA y estoy viendo más abajo gamma del agua por ¿cuánto sería la altura? La altura que hay desde A, desde aquí, esta altura, ¿cuánto sería?
¿Un metro salió? Mm, hasta aquí hay 32. 13, ingeniero. 32, porque este es el nivel de aquí el mismo. Le restamos 9. Y de aquí a acá hay 10. 13 sería. Sería 32 menos 19. Sí. 13. Sí. 13 pulgadas. Ok. Entonces sería el más gamma del agua por 13 sobre 12 y estos serían en pie ya. Más gamma del aceite por 9 sobre 12 pie. Estamos aquí. Menos, si estamos en este punto de aquí, que es la misma presión acá, y me voy para arriba, menos gamma del agua por la altura, que sería 32 sobre 12 pie, y eso es igual a P de B. Entonces vamos a tener que P de A menos P de B, que es lo que me pedía. Bien. Entonces va a ser igual a gamma del agua por 32 sobre 12 menos el gamma del agua. 13. Aquí es 13 sobre 12 más 32. 13 sobre 12 menos gamma del aceite por 9 sobre 12, ¿no? Gamma del agua por 32 sobre 12 menos gamma del agua por 13 sobre 12 menos el DR sería 0,85 por el gamma del agua por 9 sobre 12. Entonces voy a factorizar el gamma del agua sobre 12, 32 menos 13 menos 9 por 0,85. Y eso viene a ser 62,4 sobre 12 por no sé por cuánto. Y eso sería libra fuerza sobre pie cuadrado. Esa sería la unidad de o hubiéramos dejado libra fuerzas por PSI también, por pulgada cuadrado, ¿no? Bien. ¿Cuánto sería? 11,35 sería donde falta. ¿Lo que está entre paréntesis o todo? Sí, sí, lo que está entre paréntesis. Todo sería 59,02. Libras sobre pie cuadrado. ¿Ya? Entonces, esa sería la diferencia de presiones que hay ahí. Muy bien, jóvenes. Vámonos a descansar. ¿Cierto? Entonces, esta clasecita ahorita se la subo, más la otra. Bien. Y ya estamos avanzando, jóvenes. Ya en unas 3 clases más, yo creo que ya
vamos a poder dar el examen ya. Vamos trabajando, voy a pasar el segundo práctico para que vayan haciendo, ¿ya? De manómetros, piezómetros, todo ese tipo de problemas que nosotros vamos a tener, ¿ya? Bien. Ok, ¿alguna pregunta? Disculpe, ingeniera, el primer práctico es para dar antes del primer parcial. Sí, prácticamente yo los voy a tomar en cuenta que estén todos los prácticos dados para el primer parcial. ¿Ya? Vayan haciendo. ¿Alguna pregunta? Por supuesto que estamos atentos a respondérselas, por favor, ¿ya? Me van a disculpar, el lunes tuve realmente un inconveniente, me fue grave, me fue imposible llegar a tiempo aquí a la clase, ¿ya? Entonces, no es que no quiera pasarle, sino que realmente tuve un inconveniente, ¿ya? No fue lo que yo pensaba, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, no sé, el viernes pasaremos clase y vamos a ver si nos podemos quedar un poquito más, hasta las 12 tal vez, ¿ya? Para poder seguir practicando, ¿ya? ¿Ok? Ingeniero. Resistencia. Muy bien. Está de acuerdo, entonces. Nos vamos entonces hasta el miércoles, ¿ya? No se desesperen siempre. Si la clase, sí, estoy tomando acá. Estoy tomando la foto, ¿ya? Son unos 62, me faltan 28. ¿Qué le iba a decir? El viernes siempre, y ahora me esperan unos 5, 10 minutitos, máximo hasta 15 minutos ya, porque tengo mis clases seguidas. Entonces necesito levantarme a tomar algo siempre, ¿ya? ¿Ok? No se desesperen. Está bien, ingeniera. Hasta luego, jóvenes, hasta luego. Hasta luego. Cualquier consulta.